momento en el que estoy grabando este video, nuestra querida Diana estaría cumpliendo 64 años de edad. Hoy es 1 de junio, su cumpleaños, y al ser su cumpleaños, me gustaría aprovechar esta pequeña plataforma que tengo para recordarla, para honrarla. Desafortunadamente no puedo ir al Palacio de Buckingham, dejar un ramo de flores, no puedo ir a el lugar donde ella está descansando y lo mismo, dejarle flores, no puedo hacer nada de eso, pero por lo menos puedo aprovechar esta pequeña plataforma que tengo para que podamos recordarla un poquito. Este video es como mi pequeño tributo para ella. Entonces, para este video quiero dejar 7 datos, 7 cositas sobre la princesa Diana que probablemente si tú no sabías, muy seguramente la vas a terminar amando mucho más. Según investigué, el rosa era el color favorito de la princesa, pero yo no tengo nada en rosa. No tengo ni una sola blusa o algún accesorio en rosa. A lo mucho lo que pude hacer fue maquillarme de rosa. Y escogí esta playera amarilla porque, no sé por qué, pero la relaciono mucho con el color amarillo. Empecemos diciendo que Diana tenía un estilo icónico. Ella tenía un toque especial para lucir natural y elegante al mismo tiempo. Por favor, no olvidemos ese outfit que siento yo que fue ella la que lo inventó, probablemente fue alguien más, pero esos icónicos atuendos de ella usando un suéter con unos shorts. Ese es un outfit que incluso yo misma personalmente también uso y me es inevitable no sentirme como la princesa Diana. Ahí la dejo. Quienes la conocieron en su momento dicen que ella se aseguraba de que todos se sintieran vistos y escuchados, tanto con celebridades como con personas enfermas que estuvieran en hospitales. Con todas las personas, ella se aseguraba de que la persona en cuestión se sintiera vista, se sintiera escuchada. Y creo que por eso es que la gente la adora tanto a día de hoy, porque con ella nunca se sintieron esas segundas intenciones. No es como con los políticos, que hay elecciones y justamente se les ocurre salir a abrazar al pueblo, a abrazar a la gente, con el fin de obtener el voto de las personas. No, aquí Diana es por genuino cariño a la gente. Ella fue un gran foco de visibilidad para las personas que sufrían VIH en aquel entonces, que era en aquel entonces una enfermedad. En aquel entonces, por parte de la mayoría de las personas, era una enfermedad muy incomprendida. Y sobre el punto anterior, ella no solamente visitaba a personas enfermas o a niños con cámaras o escoltas a sus espaldas. Habían ocasiones en las que ella visitaba los hospitales de forma privada, sin que nadie se enterara, sin las cámaras, sin las escoltas, por querer acercarse a estas personas, como digo, de manera genuina, porque era algo que auténticamente le nacía, para hacerles conversación, para hacerles, por lo menos por un corto tiempo, hacerles olvidar el mal por el que están pasando. Diana siempre quiso ser bailarina profesional. Concretamente, le hubiera gustado ser maestra de ballet. De hecho, ella tomó clases en la Royal Ballet School, mejor conocida como la Escuela Real de Ballet. Desafortunadamente, sufrió un accidente con su tobillo, lo cual le disminuyeron las posibilidades de ser una bailarina profesional. Entonces, más que verlo como una carrera, el ser una bailarina ya lo vio más como un pasatiempo debido a ese accidente que tuvo con el tobillo. Imagínate la gran bailarina de la que nos habremos perdido. Cocinaba para sus hijos cuando podía. Muchas veces cocinaba pastas, postres para William y Harry, porque ella quería que ellos tuvieran recuerdos sencillos como cualquier niño, que tuvieran esos recuerdos de ellos ver a su madre cocinar. Aparte de que tengan recuerdos sencillos, tuvieran una infancia sencilla y normal como cualquier otro niño. Otro dato, y con el que personalmente me identifico mucho con ella, es que a ella le daban mucho miedo los caballos. Si bien ella se crió en el campo y le gustaba mucho montar en su infancia, hubo un momento en el que ella se cayó del caballo y se rompió el brazo.
Entonces, después de esa experiencia, ya no quiso montar ningún caballo. De hecho, no recuerdo ninguna foto o algún momento en el que yo la viera montar un caballo. A lo mejor será por eso. Pero según investigué cuando habían eventos o algo en lo que ella pues tenía que montar un caballo, bueno, se subía. Y en esto digo que me identifico con ella porque esto mismo me pasan con los gallos y las gallinas. Cuando yo era chiquita, y aquí yo me voy a meter en el video, sí, yo también voy a comentar mi experiencia. Y mira, yo entiendo a Diana porque cuando yo estaba chiquita, a mí me gustaban mucho los pollitos, me gustaban muchísimo. Después me sucedieron un par de cosas traumáticas con estos animales y cada vez que es muy poco probable que me tope con uno en la calle, pero si me llego a topar uno en la calle, créeme que me voy a ir del lado opuesto de la calle para estar lo más lejos posible. Y si tengo una mochila, probablemente lo voy a usar de escudo para que no me haga nada. No me va a hacer nada, pero es que son esas experiencias que te marcan. Entonces, en ese sentido, yo entiendo a Diana. Fíjate, tenemos algo muy en común. Y fíjate, y ella lo tenía que hacer por obligación prácticamente. ¿Y te imaginas que a mí por obligación me hagan cargar un pollo, un gallo? ¿Han visto esos videos de gente perseguida por una gallina? A ti te puede dar risa, pero te juro que cuando yo veo esos videos yo siento terror por la otra persona. Nuestra querida Diana odiaba los sombreros muy grandes y los guantes. Ella decía que los sombreros grandes la hacían sentir como una lámpara y los guantes le desagradaban mucho porque no le permitían tener esa cercanía con la gente. No le dejaban saludar a la gente, acariciar a los niños en las mejillas, abrazarlos. Para ella los guantes eran como una barrera entre ella y la gente a la que ella se quería acercar. Entonces ella se los quitaba para poder acercarse a la gente de una forma, digamos, mucho más cercana, sin esa barrera que ella consideraba de los guantes. Ella quería genuinamente sentir a la gente en sus manos, sentir a los enfermos y a los niños con sus manos. Y pues bueno, amigos, hasta aquí mi pequeño recopilatorio / tributo de la princesa Diana. Para mí es mi personaje histórico favorito, seguido de la princesa Sisi. No era una princesa, era una emperatriz. Para mí mi personaje favorito de la historia es la princesa Diana, seguido de ahí la emperatriz Sisi, que son muy parecidas entre sí. Si tienen algunos datos adicionales sobre Diana, me encantaría leerlo aquí abajo, porque todavía estoy leyendo el libro de Diana en sus propias palabras. Todavía no lo termino, entonces no descarto que hayan todavía más datos de los cuales yo no sepa. Quiero aprovechar también para sacar de mi ronco pecho algunas palabras que me hubiera gustado decirle a la princesa. Lógicamente no las voy a escuchar, pero como digo, es simplemente algo que me quiero sacar del pecho. Me duele el hecho de que no esté entre nosotros. Diana fue una persona de la cual su pérdida, yo no la sufrí directamente en su momento, no tenía conciencia de cuando ella dejó este mundo. Y aunque no la haya conocido, a día de hoy, y estoy segura de que no soy la única que piensa eso, es que fue una gran pérdida. Fue una gran pérdida. Perdimos a un gran ser humano. Yo ni de chiste me considero un ser humano ejemplar, por supuesto que no, pero Diana, con lo que ella representaba, todo lo que ella hacía por el resto de las personas, me hacía querer admirarla, me hacía admirarla. A mí me hubiese gustado, obvio, es totalmente imposible, ¿verdad? Por las distancias y todo, pero a mí me hubiese gustado mucho conocerla. Me pregunto todavía qué tanto nos habremos perdido de esta gran princesa, qué otras cosas pudo haber hecho ella en esta tierra si no la hubiésemos perdido tan pronto. Pero bueno, hasta aquí el video. Muchísimas gracias por ver. Muchísimas gracias por acompañarme en este pequeño tributo para Diana. Y bueno, nos vemos a la otra. Te amo, Diana.